Se supone que la ciencia y el conocimiento científico tienen que ayudarnos a mejorar y avanzar en términos de salud y muchas otras áreas que mejoran nuestra calidad de vida. Sin embargo, muchísimas veces la lógica académica de la ciencia y la lógica comercial de las empresas choca, como es el caso del Oncomouse. Esto es Expedición a las Historias de la Ciencia. Soy Gabriel Chelón y te invito a hacer un viaje en el tiempo al corazón de las ideas. Allá por la década de 1970, los biólogos desarrollaron una serie de herramientas que enseguida todo el mundo se dio cuenta que tenían un enorme potencial para generar cosas nuevas. En particular, pudieron aislar ADN y empezar a recortarlo y pegarlo y armar nuevas secuencias de ADN que podían insertar en nuevos organismos. Al principio solo había bacterias transgénicas, pero lentamente empezaron a desarrollar tecnologías para hacer plantas y animales transgénicos. Y todo el mundo se da cuenta de que esto tenía un gigantesco potencial. Pero al mismo tiempo todo esto desató una serie de cambios de otra naturaleza. En particular hubo un investigador que se llamaba Anandas Chakrabarty y trabajaba en los Estados Unidos, que desarrolló una bacteria transgénica que tenía la habilidad de degradar petróleo. Existían en esa época cócteles de bacterias que uno podía tirar sobre cuando se derrama petróleo en el mar, digamos, y que cada bacteria podía ir degradando una parte del petróleo y ese cóctel era medio ineficiente, pero lograba bajar un poco la cantidad de petróleo que estaba flotando en el mar. Y Chakrabarty lo que desarrolló es poner todos los distintos genes, todos en una misma bacteria, lo cual lo hacía mucho más eficiente. Y esa bacteria se comía el petróleo, lo cual es buenísimo desde el punto de vista ambiental. Y Chakrabarty dijo, bueno, voy a patentar mi bacteria. Y la oficina de patentes de los Estados Unidos dijo, no, señor, momento, los seres vivos no se patentan. ¿Por qué los seres vivos no se patentan? Y bueno, porque existen en la naturaleza, no son una invención, no lo inventaste. Y Chakrabarty dijo, discúlpenme, pero yo sí inventé esta bacteria, la construí yo en mi laboratorio, vayan a buscarla en la naturaleza, van a ver que no existe. Y Chakrabarty llevó su caso a la Corte Suprema de Justicia y la Corte Suprema le dio la razón. Y dijo, sí es cierto, este organismo no existe en la naturaleza y por lo tanto es una invención tanto como una lamparita eléctrica y como Edison con su lamparita. Así que estos organismos novedosos, fabricados en laboratorios, sí son patentables. Y esto es muy importante, las plantas se pueden patentar en distintos lugares del mundo, pero las patentes de seres vivos son muy suaves comparadas con las patentes de objetos y productos. Y en este caso se le otorgó la posibilidad a Chakrabarty de patentar una cosa de manera muy fuerte, con una posibilidad de restringir la posibilidad de comercializar a otros este mismo producto muy fuerte. Y esto fue como una señal tremenda a las empresas, porque dijeron, bueno, esto está buenísimo, acá uno puede hacer un montón de plata patentando toda clase de organismos. Este fallo de la Corte Suprema, que es muy famoso, que se llama Diamond versus Chakrabarty, salió en el año 1980. Y ese mismo año ocurrió otra cosa muy fenomenal en los Estados Unidos, que es que se promulgó, el Congreso de la Nación promulgó una ley que se llama la ley Bayh-Dole, porque fue escrita por dos senadores, uno del Partido Demócrata y otro del Partido Republicano, que se llamaban Bayh, Birchdale y Bob Dole. Ellos dos habían hecho conjuntamente, era una ley con mucho consenso. ¿Cuál era el corazón de esta ley? Lo que pasaba es esto, que en la década de los 70 había habido una leve recesión en los Estados Unidos. La economía estaba como rezagada un poco. Entonces, lo que se dieron cuenta es que el Estado norteamericano venía desde los años 50, fines de los 40, invirtiendo una enorme cantidad de dinero en investigación científica, la mayor parte de la cual se desarrollaba en universidades. Y de acuerdo con las leyes vigentes en ese momento, la única entidad que podía patentar algo que se hacía con dinero
de las arcas federales era el gobierno federal. Y lo que detectaron es que en realidad el gobierno federal nunca se calentaba en patentar nada, con lo cual todos se estaban poniendo un montón de plata que nunca redundaba o muy raramente redundaba en patentes, lo cual hacía que no hubiera ningún tipo de incentivo por parte de las empresas para usarlo en desarrollos económicos. Es decir, toda esa gran promesa de que la investigación científica va a redundar en beneficios porque se iban a desarrollar nuevos productos y nuevos procesos, ellos estaban detectando que se iba un poco al tacho. Entonces dijeron, vamos a hacer una ley por la cual las universidades y los investigadores también, pero en particular las universidades, van a poder patentar para ellos los descubrimientos que hagan usando dinero federal. Es decir, el Estado te regala plata, vos podés hacer toda una investigación y después podés patentarlo y hacer mucha más plata para vos, digamos. Lo cual suena un poco raro, porque es como que si estuviera el dinero de los contribuyentes yendo al bolsillo de las personas, pero en realidad era una manera de incentivar fuertemente que hubiera una transferencia del conocimiento desde la investigación más básica que se estaba haciendo en las universidades a realmente desarrollos de tipo industrial y comercial que pudieran aumentar la riqueza del mundo, digamos, por decirlo de alguna manera. Y en efecto, muchos dicen que esta es una de las leyes más importantes de la historia de los Estados Unidos y que realmente afectó a la ciencia ahí y en el mundo entero. A partir de ese momento, muchísimas universidades empezaron a realizar patentes muy fuertes, algunas muy famosas, como la de Gatorade, que hizo la Universidad de Florida, con la cual se llenó de plata. Pero, si esto lo juntamos con el fallo de Diamond versus Chakrabarty, quiere decir que en las universidades donde se estaba desarrollando cada vez en forma más galopante todo tipo de biología molecular, se podían empezar a desarrollar nuevos organismos transgénicos y esos organismos claramente eran patentables para beneficio de las universidades y de los investigadores. Y entonces volvió a pasar algo bastante singular, que es que a principios de los 80, fines de los 70, principios de los 80, también se empezaron a desarrollar simultáneamente y en forma independiente en varios laboratorios, como 5 laboratorios distintos en distintas partes del mundo, tecnología para desarrollar ratones transgénicos, que era bastante difícil de hacer. Es muy fácil hacer una bacteria transgénica, es un poco más difícil hacer una planta transgénica, es aún muchísimo más difícil hacer un mamífero transgénico. Pero se estaba empezando a lograr. Y uno de los anhelos de las personas que desarrollaban ratones transgénicos era poder desarrollar una línea de ratones que fuera que se agarrara cáncer con mucha facilidad, que tuviera cáncer básicamente, porque eso permitía convertirlo en un modelo experimental para el estudio de cáncer. Es decir, uno prefiere no estudiar cáncer en personas, sino estudiarlo en animales y entonces poder sacar conclusiones de ahí que después redunden en beneficios de salud, en progresos en materia de ciencia médica. Pero para eso los animales se tienen que agarrar a las enfermedades que nosotros nos agarramos y ser más o menos parecidos a nosotros. Y los ratones, había una larga tradición de usar ratones para investigar cáncer, pero los ratones esas líneas no son muy buenas y se morían con facilidad, eran muy difíciles de desarrollar. No estaban muy conformes con eso, a tal punto, digamos, que esas líneas de investigación, esas líneas de ratones existían hacía muchísimo tiempo, desde principios del siglo XX, pero los investigadores habían decidido no usarlas, o sea, no eran muy buenas. Y entonces la mayor parte de la investigación en cáncer en realidad se hacía en líneas celulares, es decir, se agarraban células de ratón o humanas que se podían cultivar, en cultivo celular se llama, en cajitas de Petri o en botellitas de vidrio o de plástico que tienen una serie de líquidos muy nutritivos. Y entonces las células pueden vivir ahí por varias generaciones y algunas células cancerosas incluso pueden vivir básicamente eternamente en esos juguitos. Se van dividiendo y uno puede estudiar distintos procesos celulares a nivel celular que están asociados con el cáncer. Pero claro, una cosa es lo que pasa en una caja de Petri, en una célula, y otra cosa es lo que pasa en un organismo completo. Entonces es mucho mejor tener un organismo completo para empezar a entender toda la fisiología de la enfermedad.
Pero el estudio en células realmente había avanzado muchísimo y habían descubierto, entre otras cosas, que hay ciertos genes que promueven el cáncer. Eso no quiere decir que los genes en nosotros sirvan para hacer cáncer. Todo lo contrario, son genes que en realidad regulan el comportamiento celular. Básicamente, cuánto se divide la célula y con qué vecinos decide establecer conexiones. Ustedes saben que en el cáncer lo que pasa es que hay algunas células que se desprenden de sus vecinos, empiezan a migrar por el cuerpo, y empiezan a dividirse alocadamente, con lo cual producen tumores. Esas células se vuelven a desprender de sus vecinos y vuelven a generar nuevos tumores. Esto se llama metástasis, y pueden básicamente interferir muchísimo con el funcionamiento del cuerpo, y esto puede devenir en enfermedades y muerte, ¿no? Esta es la esencia del cáncer como enfermedad. Quiere decir que las células que normalmente no deberían dividirse se dividen y que deberían permanecer en un lugar, en realidad empiezan a deambular por el cuerpo. Y lo que habían descubierto es que hay ciertos genes que son los que impiden la división o que promueven la división. Generalmente los que promueven la división deben estar inhibidos y los que inhiben la división tienen que estar activados, esos genes. Y cuando esto no sucede, entonces devienen cáncer. Pero son muchos genes que son como candados que van guardando, van cuidando que las células no enloquezcan. Entonces se tienen que dar muchas fallas, una falla a nivel 1, nivel 2, a nivel 3, para que realmente aparezca un cáncer. Y estos genes se llamaron oncogenes, ¿no? La oncología es el estudio del cáncer, y entonces estos genes pasaron a llamarse oncogenes. Y hay varios, y se identificaron gracias a la biología molecular en cultivo celular. Pero entonces, con el advenimiento de la tecnología de ratones transgénicos, a varios laboratorios distintos se le empezó a ocurrir la siguiente idea. Dice, ¿qué pasa si nosotros hacemos un ratón transgénico que tenga uno o varios oncogenes superactivados, de tal manera que los estemos induciendo a que tengan tumores cancerosos? Y dicho y hecho, en 3 laboratorios, casi en forma simultánea, empezaron a desarrollar la tecnología para hacer ratones transgénicos, como por ejemplo los laboratorios de Ralph Brinster y Richard Palmiter. Pero el que realmente nos interesa para esta historia es otro laboratorio que estaba funcionando en la Universidad de Harvard, que era el laboratorio de Philip Leder. Leder era un experto en biología molecular, en oncogenes, pero entró como postdoc, o sea, había terminado su doctorado y estaba haciendo su experiencia postdoctoral en el laboratorio, un tal Timothy Stewart. Y Timothy Stewart había justamente desarrollado en otro laboratorio la tecnología de ratones transgénicos. Entonces hicieron un team, digamos, hicieron un equipo para poder combinar sus experticias y lograr hacer un ratón que tuviera cáncer. Y así surgió el Oncomouse. Pero gran parte de esta investigación se desarrollaba, como muchas otras investigaciones en el área biomédica, con subsidios de la gran institución norteamericana que subsidia la investigación biomédica, que se llama el NIH, que es la sigla de National Institutes of Health, y que realmente da una cantidad de plata increíble en todo el mundo. Y ellos tenían un subsidio del NIH, pero también habían tenido una serie de subsidios que habían sumado unos $6 millones de la empresa química DuPont. Entonces, ellos publicaron un famoso paper en la revista Cell, que es una de las revistas más prestigiosas en el área biológica, si no la más prestigiosa en el área biológica. Y al mismo tiempo, al mismo tiempo, un poco antes, en realidad, solicitaron una patente. Esa patente estaba a nombre de la Universidad de Harvard. El paper salió en el año 84, que fue el año también en el cual Leder y Stewart presentaron la solicitud de patente. La patente fue otorgada en el año 88. Y en ese mismo año la revista Fortune declaró al Oncomouse el producto del año. Y empezaron a salir muy fuertemente con este producto. Lo que los científicos se enteraron en ese momento es que si bien la patente estaba a nombre de Harvard University, Harvard había emitido una licencia
le había otorgado el uso de la patente a quién, obviamente, a DuPont. Y DuPont de repente empezó a decir, bueno, perfecto, acá está el Oncomouse, úsenlo, es maravilloso, todo el mundo estaba como fascinado con esa herramienta, pero sale $50. Normalmente los ratones se compraban, pero costaban $5, no 50. Entonces acá empezó a pasar una especie de cortocircuito tremendo. Tenemos que tener en cuenta en realidad que toda la gente que usaba ratones como herramienta de trabajo era una comunidad muy chiquita que se conocía muy bien y que todos en realidad venían del trabajo a principios del siglo XX de un investigador que se llamaba Castle. William Castle había sido uno de los iniciados, se le había ocurrido la idea de usar al ratón como herramienta genética y lo había desarrollando con la ayuda de muchos otros investigadores. C.C. Little fue uno de los más importantes, todo en Estados Unidos, y se había generado una comunidad, incluso tenían un newsletter donde intercambiaban información sobre las distintas líneas de ratones que tenían, y se llamaban, informalmente entre ellos, se llamaban el Mouse Club. Y tenían códigos de conducta muy estrictos y de enorme camaradería. Obviamente que esos códigos se violan todo el tiempo, digamos, pero existen, es decir, son cosas a las que aspiran los científicos. Y uno de los códigos de esos es que había que intercambiar material todo el tiempo, no solo información, sino también material, es decir, uno se va contando las cosas que descubre, pero también cuando desarrolla una herramienta como un ratón, las intercambian libremente. Desarrollar, criar y mantener ratones es caro, entonces lo que hicieron fue desarrollar un centro que se llama Jackson's Laboratory, que queda en Maine, al norte de los Estados Unidos, uno de los lugares favoritos de Stephen King, Maine. Muchas de las historias de Stephen King transcurren ahí, no en Jackson's Laboratory, pero sí en Maine. Y también se llama JAX, J-A-X, a este lugar donde se guardan un montón de ratones que son líneas genéticas que están estandarizadas. Y esto es muy importante porque entonces todos los investigadores del Mouse Club tienen acceso libre a un montón libre quiere decir muy barato, a un montón de herramientas genéticas, pero B, todos usan las mismas herramientas, lo cual hace, no diría garantiza, pero por lo menos promueve que los resultados entre un laboratorio y el otro sean más comparables. Si cada uno usa una línea de ratón que acaba de generar en su laboratorio, es muy posible que muchos de los resultados no sean consistentes y eso hace que sea más difícil sacar conclusiones y hacer de la ciencia un trabajo colaborativo. DuPont vino a quebrar con todo esto. No solo eran muy caros los ratones, sino que además para usarlos uno tenía que firmar un contrato con el cual se comprometía a no intercambiar estos ratones. O sea, si uno le compraba el ratón a DuPont, no podían reproducirlos, no podía compartirlos con otros laboratorios. Le tenían que dar informes a DuPont de todos los descubrimientos que hicieran usando ese ratón previos a ser publicados. Y además, si ellos después patentaban alguna cosa usando ese ratón, DuPont tenía que ser parte de la patente. Es decir, era una especie de invasión terrible a todas las prácticas de intercambio fraterno que normalmente gobernaban las acciones de los científicos. Y esto causó un furor terrible. Y empezaron a reunirse, sobre todo tenían reuniones anuales de los genetistas de ratones en un centro de investigación que se llama Cold Spring Harbor, que queda en Long Island, ahí muy cerquita de Nueva York. Y entonces ahí se empezaron a hacer directamente asambleas, digamos, de ¿qué hacemos? Y discutían, empezaron a pensar si le hacían juicio a DuPont. Y se empezó a desarrollar una especie de respuesta inmune, digamos, a la política de esta mega compañía. Y la respuesta implicó acciones a varios niveles. En un nivel, muchos de los científicos empezaron a primero tratar de hablar con DuPont, pero algunos ni se calentaron en hablar, porque dijeron, ¿sabes qué? Yo voy a hacer mis propios ratones. Imagínense las personas que, yo les había dicho que fueron 3 laboratorios que simultáneamente descubrieron los ratones transgénicos. Sin embargo, la patente de uno de esos laboratorios les impedía a los otros 2 laboratorios usar sus propios ratones. O
O sea, no era que ellos habían patentado solo ese oncomouse, habían patentado cualquier oncomouse. Quiere decir que ningún laboratorio estaba libre de desarrollar sus propios ratones transgénicos con tumores sin pedirle permiso y pagarle regalías o algo a DuPont. Entonces algunos directamente dijeron, sí, ¿sabes qué? Yo lo hago igual. Y empezaron a hacer una desobediencia civil. Dicen que me manden los abogados. Que en general no pasó. Pero muchos tenían miedo de hacerlo. Entonces dijeron, ¿sabes qué? No, mejor me dedico a otra cosa. Voy a usar otra técnica. Con lo cual, en el fondo, buena parte de la investigación que se desarrollaba en cáncer se vio afectada por las acciones de DuPont, porque se ralentizó todo el proceso. Ya los científicos empezaron primero dudaban, después dijeron, no voy a investigar eso, voy a investigar otra cosa. Muchas líneas se dejaron de hacer. Se tardaba más tiempo porque había que pedir permiso, había que hacer un montón de papeleo y de cosas que realmente obstruían el libre flujo de la información que debe darse en la investigación científica. Pero finalmente también lo que empezó a pasar es que muchos científicos empezaron a patentar también. Dijeron, bueno, yo también quiero hacer plata. Esos eran pocos. Pero muchos empezaron a patentar también porque se empezó a dar que la patente empezó también a ser una cuestión de prestigio, porque uno dice, bueno, te estamos dando tanta plata, ¿qué estás haciendo con la plata? Y descubrí tal cosa, sí, buenísimo. Y eso redundó en algún beneficio para la salud, para alguien. En cambio, cuando vos decís, bueno, hice una patente, tengo una patente, bueno, está más claro que hiciste una contribución a la sociedad más palpable. Entonces, a partir de todo este evento con el oncomouse, se empezó a imponer más, sobre todo entre los biólogos, que patentar era cool, digamos, estaba bueno, incluso en un sentido muy social del término, no tanto egoísta, comercial, sino en el sentido de realmente ofrecer a la sociedad algo de valor, de uso, digamos. Y por último, muchos de los científicos empezaron a patentar de manera defensiva. Es decir, ¿sabes qué? Yo voy a patentar, porque entonces cuando venga una empresa de patente, no pueden, porque la patente la tengo yo. Y yo me voy a asegurar de que nadie lucre con esto, y de que esto esté libre para el uso de todos los demás científicos. Pero todo esto siguió y siguió, bien entrados los 90, hasta que en la presidencia de Bill Clinton entró a dirigir el NIH, ¿se acuerdan que les había dicho? El National Institutes of Health, que da tanto dinero a los laboratorios, un investigador, premio Nobel, que se llamaba Harold Varmus. Y Varmus había ganado el premio Nobel con Michael Bishop, habían sido como una pareja académica muy fuerte, los dos habían ganado el premio Nobel, justamente porque habían sido uno de los descubridores de los oncogenes, con lo cual de esto el chabón sabía bocha. Y él se empezó a interesar y finalmente empezó a dialogar con DuPont. DuPont era un gigante, es una empresa gigantesca, de un enorme poder, pero el NIH también es un gigante. Y bueno, se sentaron un poco mano a mano y Varmus les dijo, bueno, a ver, genial, yo entiendo, ustedes tienen que hacer negocio, está buenísimo, tienen la patente, todo es legal, pero, loco, pensémoslo, la plata, ¿ustedes a quién se la cobran? A los laboratorios, ¿no? Porque los están usando a estos ratones, no para hacer productos comerciales, no para hacer una droga que van a vender, es para hacer investigación científica. ¿Y quién garpa la investigación científica acá? Sí, papi, el NIH. Entonces, soy yo el que les estoy dando la plata a los laboratorios para que les paguen a ustedes. Entonces, a ver, calma un cacho, sentémonos, ¿está bien? En algún punto Varmus podía ser como una especie de sindicalización de todo el lobby científico, que era muy fuerte, y además él era hecho y derecho un científico, digamos, del gran riñón. Y tardaron muchos años en negociar, pero finalmente hicieron un documento, un Memorandum of Understanding se llama, que es básicamente un contrato en el cual un poco DuPont se bajó del caballo, dijo, bueno, está bien, no lo voy a cobrar tanto, se va a hacer un pool de ratones, toda la gente que recibe dinero del NIH puede usar los ratones libres, va a haber excepciones para los ratones que se usan para investigación científica y los ratones que son más para desarrollos comerciales, entonces sí, ahí vamos a sacar más plata, etcétera, etcétera. Y esto empezó a generar unas nuevas reglas que empezaron a influir también en otros desarrollos que se iban haciendo, porque el oncomouse TM no fue el único producto desarrollado así. Al mismo tiempo,
La empresa Gen Pharma International en California, por ejemplo, había patentado una línea de ratones que se llama Knockout, toda una tecnología que se usa justamente. El knockout es para desactivar genes muy específicos y es una de las herramientas más fundamentales de la genética de ratones. Y nada, la tenían patentada, es decir, que esto no es únicamente del OncoMouse. Así que la relación entre DuPont y el NIH sentó las bases de una nueva forma de trabajo entre los científicos y estas empresas buscando hacer desarrollos comerciales a partir de la investigación científica. Por supuesto, todas las patentes expiran después de un tiempo, a pesar de que las empresas se las ingenian generalmente para hacer alguna u otra resurrección del mundo de los muertos patentados. Pero las cosas se serenaron un poco en ese sentido después de la gran conmoción y crisis del OncoMouse, pero tampoco volvieron a ser iguales, y es un caso que nos enseña bastante acerca de qué sucede cuando los intereses comerciales y la ciencia académica colisionan. Bueno, y hablando de esto justamente, ¿qué nos enseña este episodio acerca de la ciencia? Y una de las primeras cosas que vemos es que la lógica de la investigación académica no siempre es la misma que tienen las empresas. No nos olvidemos de que dentro de las empresas, sobre todo las empresas grandes y de base científica como DuPont, desarrollan un montón de investigación científica en sus propios laboratorios. Existe una ciencia comercial muy rigurosa, de altísima calidad y que ha hecho desarrollos importantísimos. De hecho, por ejemplo, en Bell Labs, que era una empresa privada de telefonía, surgieron muchísimos premios Nobel. Con lo cual, no es que son dos cosas donde una es la búsqueda de la verdad de calidad y la otra es la chapucería del desarrollo comercial, todo lo contrario, pero son dos comunidades con lógicas diferentes, porque en una se busca, hay un montón de financiamiento por parte del Estado, que es muy libre, con bajo nivel de rendición de cuentas, mientras que en el otro son dineros que muchas veces son generosos, pero son discrecionales en el sentido de que uno quiere desarrollar un producto porque quiere hacer más plata, porque si no la empresa funde y desaparece. Así que son lógicas diferentes y cuando colisionan pasan cosas. Y este es un claro ejemplo. También vemos que la ciencia no flota sola, así volando en su nube de gases, sino que está inserta en una sociedad. Tiene que ser financiada de alguna manera, entonces o es financiada por empresas que tienen intereses, o es financiada por el Estado que tiene ciertos recursos, pero que también tiene que dar cuenta de las cosas que hace. En ese estado, por ejemplo, hay condicionamientos legales y vimos cómo, por ejemplo, la posibilidad de patentar, que es una manera de incentivar que sean los capitales privados los que inviertan en la investigación científica, ese tipo de patentamiento, si de repente se empiezan a patentar cosas que son herramientas de trabajo para la investigación, eso puede ser un problema. Por un lado, estamos desarrollando el desarrollo de productos que son de interés para todos nosotros y que aumentan la riqueza que se mueve en general en el mundo, pero por otro lado, nosotros en la ciencia necesitamos que la información fluya libremente. No podemos estar pidiéndole permiso a este otro, ni que esté cerrado en un lugar. Nos tenemos que comunicar y nos tenemos que comunicar rápido. Entre paréntesis, una patente no quiere decir que uno no se comunique. La ley de patentes implica siempre que cuando uno patenta algo tiene que difundir eso que está patentando. De hecho, la patente se inventó justamente para luchar contra el secreto comercial, donde las cosas son aún peores, porque yo entonces no le cuento nada a nadie y entonces ya es el fin de poder seguir progresando porque nadie puede basarse en el invento del otro. Pero vemos también que en la forma en que se manejan los científicos, generalmente también existe un grado muy, muy alto de camaradería y sobre todo de poder compartir no solo las ideas, sino también las herramientas de trabajo.
Esto es muy fuerte en los científicos y justamente DuPont estaba metiendo ahí el dedo en la llaga, metiéndose en un lugar que era muy sacrosanto para el estilo de vida y las formas y los valores que tiene la comunidad científica. También nos enseña una cosa como más profunda, que es que las cosas van cambiando con el tiempo y que la ciencia no fue lo mismo en el siglo XVIII o en el XIX o a principios del siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial o después de todas estas cosas que pasaron en la década de los 80. Pero que ninguna de esas cosas es el fin de la ciencia, sino que todos nos vamos acomodando y que si bien hay algunos peligros, porque el tema de las patentes puede poner en peligro el flujo libre de la información entre los científicos, tampoco es el fin del mundo y los científicos tienen formas de adaptarse y la comunidad científica responde de alguna manera, se adapta y sigue haciendo lo que venía haciendo. Este es un proyecto de Expedición Ciencia. Podés ayudarnos a seguir contando todas estas historias y a que más hombres, mujeres, chicos, chicas pueden sumarse a todo esto que nos apasiona tanto entrando a expedicionciencia.org.ar. Y ahí vas a poder encontrar bibliografía sobre este episodio, también algunas imágenes y quizás algunas preguntas para poder trabajar en el aula si sos docente de ciencias. Detrás de este podcast estuvieron en la producción Rena Di Tullio, en el contenido Jimo Pereira, Franz Weitzman, Manu Fernández y Emma González, en la música Valen Pérez y Santi Di Tullio y en la gráfica Pau González Chicó y Juan Iribarren. No puedo evitar reflexionar que en esta misma época, entre los años 1995 y 1998, justamente cuando Harold Varmus se estaba reuniendo con los directivos de DuPont para negociar el Memorandum of Understanding, se estaba proyectando en la tele la serie Pinky y Cerebro, producida por Steven Spielberg y Warner Brothers Animation, que justamente narra las peripecias de dos ratones genéticamente alterados que viven en los laboratorios Acme y que lo que buscan es conquistar el mundo.